Gente, esta es la parte número 4 de Camino Inmortal e Infernal. Si no te has visto las anteriores 3 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. La historia continúa cuando vemos a los dos pequeños hermanos en el bosque junto con la pequeña criatura. El hermano se encontraba cansado de tanto caminar y le comentó a su hermana que debía esperar por él. La hermana por otra parte le comentó que era mejor que se quede allí, pues un momento atrás hubo un gran alboroto y ella quería ver qué pasó. El hermano le comentó que no podía dejar que estaba ya sola. Todo era culpa de aquel globo de agua, Gigi, que se negaba rotundamente a llevarlos de vuelta. Cuando de pronto la hermana se percató de nuestro protagonista a lo lejos. El hermano loco estaba allí con su camiseta rota. La hermana se alegró al igual que Gigi. El protagonista, por otra parte, mientras caminaba, pensaba que si acaso aquella transformación que tuvo se debía a la práctica del ki puro. Preguntaba que si el cuerpo completamente fuera de control y además utilizando las habilidades de esa persona, o que si acaso lo que le pasó fue un horror en la práctica. La pequeña hermana se acercó al hermano loco y le preguntó que si estaba bien, pues aquel estruendo de hace un momento, que qué había sido. Preguntaron que si acaso aquel tipo fue el que arruinó la aldea y que en dónde estaba. Y de inmediato el hermano Feng les explicó que ese tipo estaba atrapado bajo una roca gigante, la cual tenía la forma de su mano. El prota explicó que no tenía la fuerza para romper la roca y confirmar si estaba vivo o muerto. El hermano preguntó que si todavía podría estar vivo aquel tipo. La pequeña hermana preguntó que qué pasaría si les persigue. El protagonista les explicó que si no estaba muerto, debería estar gravemente herido o inconsciente. Este esperó mucho tiempo y no vio señales de movimiento antes de irse, por lo que por ahora no debería haber peligro para ellos. Comentó que la aldea ya quedó enterrada bajo los escombros y no debían volver a preocuparse por los asuntos de los aldeanos, pues este prometió a Xiaolin que ya no tenían a dónde ir. Bueno, debían seguirle por ahora. Este encontraría un lugar seguro para los pequeños hermanos. El hermano estaba furioso, no sabía qué decir. La hermana por otra parte preguntó a nuestro protagonista que a dónde iban. Él mismo respondió que ahora mismo no le queda energía espiritual. En cuanto recupere algo, se irían de allí de inmediato. Primero que ese globo de agua Gigi debía buscar la dirección de la ciudad más cercana. Este necesitaba ir allí a buscar algunas hierbas medicinales. Tras decir esto, pensó que apenas tenía unos días en ese mundo y aún no entiende por qué falló en su ascensión. En cambio, no dejan de suceder cosas extrañas, sin mencionar los problemas con su propio cuerpo. Lo más urgente ahora era avanzar rápidamente en la etapa de la fundación y examinar qué estaba mal con él. Ya tiempo más tarde, en la ciudad de Liuzhou, vemos un pequeño gato el cual estaba a punto de ser golpeado por un niño. Y no solamente uno, se trataba de varios chicos los cuales perseguían al gato. Estos niños no tenían buenas intenciones, querían aplastarle la cabeza. Vemos un guardia, el cual le pregunta a uno de sus súbditos, el magistrado Lu, que si acaso el incidente en la ciudad del que hablaba eran aquellos niños que maltratan gatos. De inmediato el magistrado Liu le comentó que en el último mes ha habido una serie de ataques en la ciudad con muchas personas heridas o sin vida. El magistrado le explicó que los responsables de aquellos incidentes son todos niños. Cada uno de ellos muestra una agresividad desmedida y atacan sin motivo alguno. Al principio pensó que eran cosas de casos aislados, pero luego aquellos incidentes comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Ahora mismo tenían a decenas de niños así, encerrados en la comisaría. Últimamente había cada vez más niños como ellos en la ciudad, pues desde maltratar gatos hasta atacar a los transeúntes. Los ciudadanos estaban aterrados temiendo que sus propios hijos estén poseídos. Y en los últimos días, todos los días, hay casos nuevos, ya no sabía qué hacer.
Preguntaba que si por eso sospecha que aquello era obra de algo extraño y lo reportó. El magistrado le comentó que sí, le pidió el favor al señor Chen de que salve a los niños de Liu Shou. Él de inmediato preguntó que si Liu Shou es la ciudad más cercana en un radio de 100 kilómetros. Y tras preguntar esto, el señor Shen se quedó un poco pensativo. Cerca de aquella ciudad de Liu Shou, vemos que nuestro protagonista se encontraba con los dos pequeños en el bosque. Este comentó que parece bastante próspera la ciudad, esperaba poder encontrar allí algunas hierbas para refinar la píldora de la fundación. Y mirando la ciudad pensó que aquella era una ciudad. Xiao Tian, bueno, debía mirar eso, en la casa del tío Shen Hu había ido antes. Bueno, este simplemente intentaba recordar las cosas de su pasado, de su cuerpo. De pronto la pequeña hermana preguntó que qué tenía de especial, aquellas son solamente cosas mundanas de mortales. El pequeño hermano comentó que desde que entraron a la ciudad no ha visto ni una sola tienda de comida o ropa decente, en cambio los refugiados estaban por todas partes. El protagonista por otra parte miraba la situación y pensaba que parece que las rutas comerciales allí estaban bloqueadas y no sabe si en la farmacia encontraría lo que necesitaba. Vemos que tras pedir hierbas espirituales de 100 años en una tienda, la gente se sorprendió. Y le preguntó el gerente de la tienda a nuestro protagonista que si estaba seguro de aquel pedido. El prota confirmó y explicó que debía mostrarle las hierbas espirituales completas de más de 100 años. El vendedor comentó a nuestro prota que si tenía una receta, pues así podría ayudarlo mejor. Pero el prota comentó que no necesitaba receta, debía sacarlas todas, él mismo las evaluaría. El vendedor preguntó a nuestro prota que si estaba allí para causar problemas tras escuchar cómo éste hablaba, pero de inmediato el pequeño hermano comentó al vendedor que no debía subestimar al protagonista. Él tenía dinero de sobra y que se le dice que las saques debía sacarlas. El vendedor pensaba que aquellos campesinos eran problemáticos, pues el que parece ser el líder al menos viste decentemente, pero pide hierbas espirituales de 100 años y apenas entra. Le parecía muy ridículo y comentó a nuestro prota que no debía enojarse, este debía ir a buscar el dinero. Mientras seguía pensando que era un descaro, pues una sola hierba espiritual de 100 años no la puede comprar casi nadie en aquella ciudad. Tenían años acumuladas en el almacén. Al final, seguramente que solamente mirarían y no comprarían nada. Esto iba a hacer que aquel campesino se dé cuenta de lo ridículo que era. Y tras sacar las hierbas espirituales de más de 100 años, el protagonista comenzó a olerlas. Se sorprendió pensando que aquella hierba espiritual que olió era cálida. Se repone la energía vital y puede sustituir al Baishun Cao como ingrediente secundario en la píldora de fundación. Encontrar 3 hierbas sustitutas en una farmacia tan pequeña era realmente inesperado, pero pensó que además todas son hierbas espirituales de 100 años con un poder medicinal impresionante. El vendedor preguntó al hermano Feng, nuestro protagonista, que qué les parecía, que cuál le interesaba. Este explicó que se las llevaría todas, debía empacarlas todas en la mesa. El vendedor le preguntó que si estaba hablando en serio, explicó que todas aquellas hierbas espirituales juntas costaban cerca de 200 tiles y que si estaba él seguro. El pequeño hermano preguntó que como que 200 tiles, comentó que con eso podía comprar toda aquella calle. Le comentó que era un estafador, pero el vendedor comentó que aquel chico simplemente era un mocoso campesino, ya no lo aguantaba. Preguntó que si acaso fueron allí a buscar peligro, o bueno, problemas. Pero el protagonista comentó que no había necesidad de tener problemas, sacando así 2 lingotes de oro, sorprendiendo al vendedor, quien simplemente le agradeció y le pidió volver pronto. Tras hacer aquella compra y caminando por las calles, el prota pensó que aquel mundo parece no valorar la alquimia. De otro modo, aquellas hierbas espirituales serían tesoros muy codiciados entre los cultivadores de bajo nivel en el mundo de la cultivación, pues en el estómago de aquella criatura que derrotó había una gran cantidad de oro y debería ser suficiente para comprar todos los ingredientes necesarios para la píldora de fundación. El pequeño hermano estaba furioso, pues él piensa que estafaron al protagonista, pero su hermana lo calmó diciendo que era el dinero del hermano loco y él debe saber lo que hace.
Mientras estos caminaban con las hierbas en las manos de nuestro prota, un grupo se acercaba. Aquel grupo ignoró por completo a nuestro protagonista y uno de ellos comentó que solamente tenían hierba, que no podían costar tanto. Pero de pronto uno de los artistas marciales se llamó la atención, pues este se percató de algo extraño en nuestro protagonista. El líder de la incursión preguntó a Xu Shou que qué pasaba tras percatarse de su reacción, y este explicó que acaba de percibir el aroma de ki puro en ese sujeto, refiriéndose así a nuestro prota. El líder le comentó que sabe que odia a los cultivadores del camino puro, pero ahora tenían otras misiones y no conviene causar problemas en la ciudad, pues ha escuchado que recientemente la secta Tianlan ha estado criando aldeas humanas y no deberían ir allí a atacar a los ciudadanos. A lo sumo serán simples lacayos en el nivel de la percepción espiritual. Y tras verlos, el protagonista también se percató de que allí habían dos cultivadores. El de la izquierda emanaba ki puro. Preguntaba para sí mismo que si eran personas del gobierno. Preguntaba que si el gobierno también estaba aliado con los cultivadores del camino puro, pues este pensó en contactar a los cultivadores locales, pero debía olvidarlo. Primero quería enfocarse en el objetivo principal, el elixir de la fundación, para así avanzar en su cultivación. Mientras estos caminaban, después de un rato un tipo intentaba detener a nuestro prota diciendo que debía esperar. Lo llamaba estimado cliente y comentaba que también tenía otras hierbas valiosas, como la raíz de sangre milenaria de su familia. Era sin duda la más antigua de toda la ciudad Liu Shou. Por otra parte, el prota pensaba que ya reunió todos los ingredientes secundarios, pero solamente la raíz de sangre milenaria puede sustituir el efecto del ingrediente principal. Este ha recorrido todas las farmacias del condado y la más antigua que encontró apenas tiene 40 años. Y aunque ya supera con creces sus expectativas, preguntaba para sí mismo que si sería necesario buscar en una ciudad más grande. Cuando de pronto un anciano se le acercó y le preguntó que si él estaba buscando una raíz de sangre milenaria más antigua. Aquel anciano comentó que aquella raíz de sangre milenaria que adoraba al sol y teme a la sombra, bueno, por eso crece en lugares muy visibles y era fácilmente recolectada. Era rara después de 10 años, sin embargo, aquel viejo, de manera coincidente, tenía una de 100 años. El pequeño hermano ofendió al anciano diciendo que dejase de presumir si quería seguir viviendo. El anciano, tras escucharlo, le gritó que era un niño muy mal educado y que si acaso no sabía respetar a los mayores. Pero el pequeño niño le preguntó que si acaso no tenía razón. Aquella raíz de 40 años en la farmacia costaba 30 lian y que debía mirar su aspecto, ni siquiera podía comer y dice que tiene una de 100 años. De inmediato el anciano, para cerrarle el pico al pequeño hermano, sacó la hierba, la raíz de sangre de 100 años. El protagonista se sorprendió, tomándola comentó que no estaba nada mal. La raíz de sangre milenaria crecía medio centímetro cada 10 años y aquella superaba los 100 años. El anciano, furioso, le explicó a él y al pequeño hermano que su familia ha sido recolectora de hierbas por generaciones. El protagonista, sin dejarlo hablarlo más, le preguntó que cuál era el precio, él se la llevaría. El anciano comentó que le costaría 300 lian. El protagonista, sin siquiera titubear, aceptó el trato y le dio 3 lingotes de oro, aunque aquello parecía ser una gran estafa. El pequeño hermano pensó que algo, bueno, no andaba bien, pero el anciano decía que menos mal que no la vendió antes, pues el tendero solamente ofrecía 50 lian. Pero esto lo decía en voz baja. El pequeño hermano comentó a nuestro protagonista que debían mirar qué contento estaba aquel viejo mendigo y que seguro que salió perdiendo nuestro prota, pues aquel loco ni siquiera regateó. Era un, inocente novato negociando nuestro prota. Pero el protagonista, por otra parte, pensaba que aquel mundo estaba lleno de hierbas espirituales más abundantes de lo que imaginaba y que en el futuro no habría problemas para fabricar elixires, lo cual para él era una buena noticia. Comentaba que debía buscar un lugar tranquilo para refinar el elixir de la fundación. Pero por otra parte vemos al líder de la incursión, el señor Shen, quien comentaba, o quien escuchaba que el maestro Li y otro cultivador ya lo estaban esperando. Al señor Shen le dieron la bienvenida,
dos personas importantes. Aquellos eran cultivadores. El maestro Shen comentó que gracias por esperar y les preguntó que si ellos son los guardianes de la ciudad de Liu Shou. Estos afirmaron explicando que uno era Li Shanshou. Era un honor conocer al famoso demonio de la espada, el señor Shen. Y la otra era la cultivadora Qin Shengnan del clan Yuqin, la cual decía que para ella era un placer. De inmediato uno de estos cultivadores preguntó que por qué. Bueno, cargaban a un cultivador de ki puro. Le parecía repugnante simplemente sentir su olor. El cultivador del camino del ki puro estaba furioso, diciendo que aquel cultivador le estaba faltando al respeto. Era Xu Shou, pero el señor Shen le comentó que debía comportarse. El señor Shen comentó al señor Li que había un malentendido, pues Xu Shou fue criado por el clan Tai Qin desde pequeño y hace unos años toda su aldea fue utilizada como semillas. Él era el único con actitud para el cultivo del camino puro y fue obligado a consumir frutos del Dao. Sin embargo, su voluntad era fuerte y su naturaleza no fue corrompida por la voluntad del camino puro. Escapó solo del clan y se unió a él. En cuanto al clan Tai Qin, él los odia más que a cualquier otro. El cultivador Li comentó que los cultivadores del camino puro necesitan consumir frutos del Dao regularmente para suprimir la voluntad del camino puro. De inmediato le preguntó que qué hace aquel tipo Xu Shou. El señor Shen le explicó que este debe consumir píldoras para destruir el alma, para suprimirla, y aquello ha reducido enormemente su esperanza de vida y lo somete a constantes dolores. El señor Li pregunta que cómo puede consumir píldoras para destruir el alma, diciendo que se disculpaba por sus palabras anteriores y esperaba que el joven no le guarde rencor. Y ya pasando al otro asunto, el maestro Li, el cultivador, comentó que debían pasar al asunto principal. En la ciudad de Liu Shou, los niños han cambiado de comportamiento de una manera muy extraña. Este lo ha investigado varias veces y no parece algo normal, pues la situación en la ciudad era cada vez más grave y él no pudo encontrar la causa. Así que solicitó su ayuda y preguntó que si han descubierto algo en esos días. El señor Shen comentó que ese día patrulló la ciudad y vio a muchos niños causando problemas, y aunque no estaba seguro si era obra de un cultivador oscuro o algo extraño, por ahora tenía una hipótesis, pero también necesitaría la cooperación de los oficiales locales para la misma. El cultivador Li comentó que por supuesto, comentó que era bastante rápido para encontrar pistas. Explicó que el señor Shen era digno de su experiencia como inspector, y siendo así, sugería que el señor Shen tome la iniciativa en aquel asunto, pues ellos lo apoyarían, y le preguntó que qué opinaba a la daoísta Qin. Aquella chica comentó no tener ningún inconveniente. Estos debían decidir, ella solamente aportaría con su fuerza. Ya con esto, el maestro Li pidió al señor Shen que comparta sus suposiciones, pero en un cambio de escena vemos al pequeño hermano al día siguiente, quien se despertaba preguntando que qué estaba haciendo aquel loco en el horno de cerámica que alquiló. Tenía toda la noche allí. Al parecer, los dos pequeños hermanos hablaban de nuestro protagonista. La hermana comentó que no sabe qué hace nuestro prota, pero simplemente les pidió que no dejaran entrar a nadie, por lo que debe ser algo importante. El hermano comentó que pensó que al llegar a la ciudad por fin dormirían en una cama, pero terminaron allí, vigilando toda la noche. La hermana comentó que debía dejar de quejarse. Era algo importante para nuestro prota. Y dentro de la habitación que alquiló el protagonista se encontraba practicando la alquimia. Este decía que todas las impurezas habían sido eliminadas, el líquido estaba listo y las propiedades medicinales eran plenas, por lo que ahora debía condensarlas. Y ya condensando las píldoras de la fundación, resultaron en crearse 10 píldoras con los ingredientes. Este comentó que era perfecto, 10 píldoras, todas de calidad superior, y como esperaba aquellos ingredientes alternativos procesados de la manera específica alcanzan el 99% de la eficacia del elixir de la fundación original, pues con sus habilidades como alquimista de sexto rango, la elaboración de un elixir de tercer rango como el elixir de la fundación no debería ser demasiado difícil.
Sin embargo, para futuras refinaciones sería mejor conseguir un horno de alquimia. Este comentaba que planeaba abrir una cueva fuera de la ciudad para refinar elixires, pero no esperaba encontrar aquella fábrica de cerámica. Las paredes de aquella cueva son lo suficientemente gruesas como para aislar completamente el ruido de la refinación, lo cual no estaba nada mal, pero preguntó que por qué no aprovechar aquel lugar para avanzar en su cultivo de una vez por todas. Y este comenzó a practicar, pensando que entonces debe decidir una técnica principal de cultivo. En su vida pasada cultivó la técnica de la espada de la formación divina, la Taiyuan Shen Shen Yan Yu. Pero aquella técnica tenía un poder inmenso y permite formar múltiples formaciones de espadas, capaces de derrotar enemigos más allá de su nivel. Sin embargo, viendo lo extraño que era aquel mundo, aquella técnica no parecía ser adecuada. Pero en su mente aún conservaba una gran cantidad de técnicas de cultivo de nivel superior de su vida pasada. Sin embargo, la mayoría tenían requisitos extremadamente estrictos, y en su estado actual posee las raíces espirituales de metal, tierra y madera. Necesitaba encontrar una técnica que se adapte perfectamente a él. Y ya, tras decidirla, ingirió una de las píldoras que refinó anteriormente. El pequeño hermano fuera comentaba que estaba harto de estar allí, era muy aburrido. En aquella ciudad no había nada interesante y preguntaba que cuándo saldría el protagonista. La hermana le comentó que el hermano loco, el hermano Fen, les dio mucho dinero. Preguntó que por qué no sale a distraerse un poco. Pero el pequeño hermano comentó que no quería. Aquel lugar no tenía nada de divertido. La pequeña hermana comentó a Xiao Tian que sabe que estaba muy triste y esos días ha estado, intentando ocultarlo a través de su enojo, pues sus padres fueron llevados a la secta de Tianlan cuando eran muy pequeños y desde entonces su abuela les crió. Cuando ocurrió lo del pueblo y la abuela perdió la vida, ella también tuvo problemas para aceptarlo. Pero cada vez que piensa que aún le tiene a él y al hermano loco, se siente con fuerzas para seguir adelante en aquel mundo, pues tener familiares vivos ya era una gran fortuna. Y aunque la abuela ya no estaba, no debió olvidar que le tenía a ella. Mientras esté allí, él jamás estaría solo. El hermano la detuvo de hablar. Simplemente, cabizbajo, bajó la mirada y se marchó comentándole a su hermana que iba a dar una vuelta y volvería antes de que anochezca. Vemos como el pequeño hermano simplemente maldecía mientras caminaba, pensando que primero fue el gordo, el hermano suyo y los demás amigos, luego los adultos del pueblo y finalmente perdió a su abuela, uno tras otro, de manera repentina, de manera absurda y sin sentido. Aquella sensación de impotencia para él era muy frustrante, y que si tan solo tuviese las habilidades de nuestro protagonista podría haberlos defendido. Pero mientras pensaba, uno de los niños poseídos de la ciudad estaba a punto de golpearlo por la cabeza. Y sí, sin escapatoria alguna, el pequeño hermano recibió un fuerte golpe en la nuca. Terminó siendo derribado mientras sufría un gran dolor. Los niños poseídos decían que lo lograron. Era la primera vez que atrapaban a alguien con vida. Decían que aquellos idiotas del grupo de Erlen la ardeaban todos los días porque dejaron, sin caminar bien a una pobre anciana. Estos niños se jactaban de sus malas acciones diciendo que ellos directamente ese día agarraron a un niño y querían ver si ellos vuelven a presumir después de eso. Intentaban ver quién le daba el golpe final, y cuando finalmente estaban a punto de eliminarlo, el anciano que vendió a 300 lian la hierba, nuestro protagonista lo protegió. Estos quedaron asombrados debido a que un adulto apareció. El anciano preguntó que qué estaban haciendo, que si acaso querían quitarle la vida a alguien. Estos se retiraron de inmediato, diciendo al anciano que arruinó la diversión de los pequeños. El anciano, gravemente herido por el golpe, decía que aquellos mocosos realmente no tenían piedad. Pero por otra parte, en la ciudad vemos al grupo de vigilantes que fue contratado para encontrar la solución a tal problema.
Xu Shao comentó al señor Shen que si acaso ese día iban realmente a registrar las academias de la ciudad como él indicó. Xu Shao le comentó que aunque el día anterior mencionó que los niños de aquella ciudad habían cambiado drásticamente de carácter y que probablemente la causa esté en las academias o escuelas privadas, preguntó que si no estarían limitando demasiado la búsqueda, que si acaso no deberían inspeccionar otros lugares también. Pero el señor Shen explicó que aquella ciudad era una región pobre, los niños no suelen salir de casa y los únicos lugares donde tienen contacto común son las academias. No había otros sitios. Al día anterior ya pidió al magistrado un informe y todos los niños involucrados en incidentes tenían la edad para comenzar su educación. Pero los que aún no han ido a la escuela no han causado problemas. Si aquello era obra de algo sobrenatural, suele haber un lugar específico afectado y seguramente hay algo extraño en las academias, pero si se trata de un practicante de artes oscuras, entonces tendrían que registrar toda la ciudad. Xu Shao se percató y esperaba que aquello no sea obra de humanos. Y de inmediato preguntó, por cierto, al señor Shen que quiénes eran esos dos colegas suyos del día anterior, los cultivadores. Uno parecía un cultivador, pero el otro, bueno, estaba muy enfermo y callado, al igual que arrogante. Refiriéndose así a los dos cultivadores, el señor Shen comentó que como que era arrogante, se equivocaba con la señorita Qin. Ella era una cultivadora de la secta Yuqin y era normal que su carácter sea diferente al de los demás. Xu Shao preguntó que como una cultivadora de Yuqin, preguntaba que qué tipo de secta era ese y que se tenía algo que ver con la secta Taiqing. El señor Chen le explicó que en cuanto a la relación, sus deidades veneradas Taiqing Xianxun, el inmortal Taiqing, y Yuqin Xianxun, el inmortal Yuqin, y Shangqing Xianxun, el inmortal Shangqing, son colectivamente conocidas como los tres puros. Sin embargo, las sectas que veneran a estos tres no están conectadas entre sí. De hecho, son completamente diferentes. La secta Taiqing que conoce utiliza el sacrificio de frutos espirituales y la explotación de mortales como método de cultivo. Era una secta malvada sin lugar a dudas. Y aunque su nivel de cultivo no es alto, son numerosos y están por todas partes, como una plaga de langostas imposibles de erradicar. Y que por otro lado, la secta Yuqin a la que pertenece la señorita Qin estaba reconocida como una secta ortodoxa en el reino Shen. La secta Yuqin se dedica a abandonar las emociones y deseos mundanos. Por eso es natural que la señorita Qin parezca algo distante. Xu Shao se sorprendió con aquello de abandonar las emociones y los deseos, y de inmediato preguntó que qué hay de la secta Shangqing. Sin embargo, ya habían llegado a la Academia Bai, en la cual entrando el señor Shen comentó a Xu Shao que le explicaría más tarde. Ahora primero debían enfocarse en el trabajo. Comentó que todos debían registrar detalladamente y no dejar ni un solo rincón sin revisar. De pronto se encontraron con el dueño de la academia, el señor Bai. Preguntó que qué pasaba al señor Shen, que qué sucedía con su academia. El señor Bai comentó que había sospechosos que aún ido cerca de allí y comentó al señor Bai que debía cooperar con su investigación. El señor Bai era aquel tipo el cual se encontraba en la aldea maldita, en la cual el pobre esposo fue devorado. Sin embargo, en un cambio de escena vemos al pequeño hermano quien se encontraba con el anciano. Despertó preguntando al anciano que qué le pasó. Se sorprendió tras ver al anciano. El anciano le preguntó que si no tenía modales. Aquel viejo le salvó la vida. De inmediato, el pequeño recordó lo sucedido y preguntó al anciano que si estaba bien con esos huesos viejos. Aquella caída o golpe debió haberle costado media vida. El anciano furioso le ordenó callarse, diciendo que debía volver a casa y aprender a hablar con los mayores. El pequeño comentó que él no tenía casa. El anciano comentó que aquello era normal en esos tiempos, pues ¿cuántos tienen un hogar? Al menos tenía un hermano y una hermana, por lo que debería estar agradecido, le comenta el anciano. El anciano comentó que no parece que no tenga nada grave en la cabeza. Con el medicamento estaría bien en unos días. Su comida estaba lista y debía marcharse ya que no le compartiría. El pequeño preguntó que por qué olía tan mal aquella comida.
Este se sorprendió tras percatarse de que había pura agua sucia. Le preguntó al anciano que cómo podía comer eso y que si acaso este no había cobrado una gran cantidad de dinero de nuestro protagonista. El anciano le explicó que se gastó el dinero, cuya cosa sorprendió al pequeño hermano, quien comentó que aquello eran 150 lian. Que cómo se los gastó, que si acaso fue en apuestas o en mujeres. Pero sin más, después de haber discutido un poco con el anciano, el pequeño hermano se marchó. Este no sabía en dónde se encontraba, pero volviendo de nuevo con el señor Shen, este pregunta al líder o dueño que si acaso aquella academia tiene solamente un maestro, diciendo que parece mucho trabajo. El señor Bai, el cultivador demoníaco, comentó que no era nada, educar era el deber de un erudito, y no es ningún esfuerzo para él. Y aunque el señor Bai no tiene ki puro dentro de sí, aquel no respira, por lo cual no estaba vivo, cuya cosa de la cual el protagonista se percató, pero el señor Shen no nota. De inmediato el señor Bai le comenta al señor Shen que él era de Yuzhou, llegó a Lizhou hace medio año para ser maestro. El señor Shen comenta que su ciudad queda lejos, pero parece que él tenía buena fortuna, aquello era una academia bastante grande. El señor Bai comentó que no era suya, solamente la alquiló. Este vendió las propiedades de su familia en Yuzhou para poder pagarla. Y después de explicarle todo al señor Shen, vemos como Xu Shao se acercó al señor Shen, quien le preguntó que si encontraron algo. Xu Shao comentó que por ahora no había nada extraño en la academia, pero furioso, el señor Shen se lanzó al ataque, a punto de golpear al señor Bai. Este comentaba que sabía que había algo sospechoso. El señor Bai pedía perdón, haciéndose el inocente. Sin embargo, el señor Shen se detuvo, explicándole al señor Bai que lo que ocurrió un momento atrás fue solamente una prueba de precaución para ver si reaccionaba, así que esperaba que el señor Bai pueda entenderlo. Estos estaban en una misión y debían ser cautelosos, pero parece que allí no había problema. De esa manera fue como se despidió del maestro Bai y se marchó. Pero antes de marcharse, el señor Bai comentó a estos que debían esperar un momento. Sin embargo, el señor Shen se percató de algo extraño y sacó su espada. Espada con la cual sin titubear atacó para cortarle la cabeza al señor Bai, pues él sabía que había algo mal con él. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la parte número 4 de Camino Inmortal Infernal. Si quieren ver la parte número 5, estaré colocando una meta de 500 likes para que apenas salgan más capítulos traiga el siguiente capítulo. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.